Anoche, mientras medio planeta dormía, algo cambió para siempre en Venezuela. Y no fue una sanción ni fue un comunicado diplomático. Y no fue tampoco otro profundo rechazo de la ONU. Fue una operación militar, quirúrgica, letal y silenciosa, diseñada durante meses y ejecutada en minutos. Y supervisada en tiempo real por Donald Trump desde una sala situacional en Mar-a-Lago, rodeado de generales. Fuerzas especiales entrenaron sobre una réplica exacta del refugio de Maduro. 0 bajas estadounidenses, presión milimétrica, violencia controlada, el tipo de operación que no se anuncia, se ejecuta. Y el objetivo no era simbólico, era Nicolás Maduro en persona. El dictador atrincherado en su fortaleza, corriendo hacia su cuarto de pánico, intentando negociar cuando ya era tarde. No hubo trato, no hubo salida elegante, hubo una captura y una extracción aérea y un destino muy claro, Nueva York. La excusa, el narcoterrorismo. El mensaje real, esto no es solo el fin de un régimen, es una advertencia global a China, a Irán, a Rusia, a los cárteles y a todo político que aún cree que el poder se sostiene con discursos y no con fuerza real. Porque hoy no solo cayó el dictador, hoy se redibujó el tablero geopolítico. Se habló del futuro del petróleo venezolano, del rol de los Estados Unidos en la transición, del nombre de María Corina Machado y de por qué algunos en Washington gritan ¡ilegal!, mientras otros entienden que la historia no siempre pide permiso al Congreso. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es una noticia, es el comienzo de una nueva era y Venezuela está en el centro del huracán. Ha hablado Trump ya en rueda de prensa desde Mar-a-Lago, pero este video, esta entrevista que hemos doblado para ustedes es muy detallada, muy explícita y es muy importante que escuche con detenimiento, porque desde aquí van a partir los siguientes análisis que vamos a hacer en este espacio. Escucharás varios puntos de vista clave. La operación militar, quirúrgica y letal, porque Trump describe la operación como una maniobra nocturna de alta complejidad ejecutada con precisión milimétrica y una velocidad y violencia nunca antes vistas. Involucró una gran cantidad de aeronaves, una masiva cantidad de helicópteros y aviones de combate. Además, la monitoreó en tiempo real desde una sala situacional en Mar-a-Lago, en Florida, rodeado de generales. El presidente también destaca repetidamente que no hubo muertes estadounidenses, solo algunos heridos leves que regresaron a salvo. Describe las tropas, posiblemente Delta Force, que es lo que se sabe hasta ahora, o algunos Navy SEALs, componentes del Navy SEALs, como las más talentosas y entrenadas del mundo. La operación se pospuso 4 días esperando el clima perfecto. Los soldados entrenaron en una réplica exacta a la residencia de Maduro. Lograron vulnerar las puertas de acero reforzado en segundos, tal y como pasó con Bin Laden. ¿Recuerdan ustedes, los asiduos del programa, cuando decíamos en este espacio que con una recompensa de ese calibre nadie se había salvado? Bueno, Maduro se encontraba en una fortaleza fuertemente custodiada. Intentó refugiarse en una habitación de seguridad de pánico, blindada, pero fue sorprendido antes de que pudiera entrar o cerrarla. Al verse acorralado, intentó negociar su rendición, pero Trump rechazó cualquier trato, afirmando que tenía que rendirse sin condiciones. Maduro y la primera malandra, Cilia Flores, fueron extraídos en helicóptero, llevados al USS Iwo Jima y serán trasladados a Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense, ya que habían sido acusados previamente precisamente allí, en esa ciudad. Trump justifica la invasión como una acción necesaria contra el narcoterrorismo. Cita cifras que Estados Unidos pierde 300.000 personas al año por las drogas y que 97% del tráfico marítimo ha sido detenido gracias a estas acciones. Acusa al régimen de Maduro de haber vaciado las cárceles y los manicomios para enviar criminales como el Tren de Aragua a los Estados Unidos. La operación buscaba enviar un mensaje de fuerza a China, a Irán y a Rusia, contrastando su administración con la debilidad de la administración Biden-Harris. Trump menciona también en la entrevista a la presidenta de México, la guerrillera Claudia Sheinbaum. Aunque la llama buena mujer, afirma que está petrificada y que son los cárteles quienes realmente gobiernan México, insinuando que Estados Unidos podría tener que hacer algo con respecto a la frontera sur y a los cárteles mexicanos.
esto apenas comienza, señores. Además, Trump hace un paralelo con un ataque previo donde eliminó la capacidad nuclear de Irán, lo hablamos hace un par de programas, asegurando así la paz en el Medio Oriente. Y sobre el futuro de Venezuela también ha hablado. Estados Unidos estará muy involucrado en el futuro inmediato de Venezuela para evitar que otro dictador tome el poder, decía Trump, y aseguró en su rueda de prensa también, posterior a la entrevista, que ellos tendrán el control hasta que pueda haber una transición. Trump asegura que las compañías petroleras estadounidenses entrarán a Venezuela para recuperar la industria y menciona a María Corina Machado. Trump indica que analizarán apoyarla para liderar el país. Así que póngase cómodo y escuche atento, porque esto es historia y la estamos viviendo. Vamos directamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Trump, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Ha tenido usted una noche bastante ocupada. Cuéntenos al respecto. Diría que estuvo un poco ocupada. Estaba muy oscuro en todas partes, especialmente en Venezuela. El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nunca antes se había visto. Y me dijeron que verdaderos militares me dijeron que no hay otro país en la tierra que pudiera realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, quiero decir, yo lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen eso, la velocidad, la violencia, usan ese término. Simplemente fue algo increíble, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así. Ahora mismo estás en Mar-a-Lago. ¿Cómo pudiste ver esto? Bueno, lo vimos desde una sala. Teníamos una sala y lo vimos y observamos cada aspecto de ello. Estábamos rodeados de mucha gente, incluidos generales, y ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo. Y fue muy complejo, extremadamente complejo. Toda la maniobra, los aterrizajes, la cantidad de aeronaves, que era un número enorme, la cantidad de helicópteros, diferentes tipos de helicópteros, diferentes tipos de aviones de combate. Teníamos un avión de combate para cada situación posible. Y simplemente irrumpieron y entraron en lugares que realmente no podían ser vulnerados, ya sabes, puertas de acero que estaban allí precisamente por esta razón, y las derribaron en cuestión de segundos. Nunca había visto algo así. ¿Y pudiste ver esto en tiempo real? Sí, y no olvides, he hecho algunas bastante buenas en otras partes del mundo, ¿de acuerdo? He hecho algunas bastante buenas, pero nunca había visto algo como esto. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto de ello. Y escuché la comunicación entre, ya sabes, donde estábamos en Florida y en el campo en Venezuela. Y fue increíble ver el profesionalismo, la calidad de liderazgo, el profesionalismo. El general Rising Kane es fantástico, no lo olvides. Hicimos otra no hace mucho tiempo. Se llamó la eliminación de la amenaza nuclear iraní, el poder nuclear. Y fue increíble lo que hicieron allí. Y esto es algo que, vaya, no sé, es asombroso. Y tener solo unas pocas lesiones, pero ninguna muerte de nuestro lado es realmente asombroso. Señor presidente, los críticos dirán que una acción fuerte puede arriesgar una escalada, pero la historia nos ha demostrado que la debilidad realmente puede invitar al caos. Y esta operación militar claramente envía un mensaje a nuestros adversarios en todo el mundo, China, Irán, Rusia, de que ya no somos la administración débil que tuvimos durante 4 años bajo el expresidente Biden, quien toleró el narcoterrorismo. ¿Qué sigue para Estados Unidos y Venezuela? Bueno, somos muy fuertes y muy importantes. Si miras las drogas que pasan por los océanos, por los mares, han bajado un 97%. Eso es en los barcos. Está algo relacionado con esto, como sabes. Las drogas han disminuido mucho y se está volviendo muy, muy difícil. Es una imagen completamente diferente. Ahora tenemos un país completamente diferente. Ahora tenemos un país que es respetado. Tenemos un país. Construí el ejército en mi primer mandato y ellos entregaron una pequeña parte, pero era mucho. Pero fue una pequeña parte en comparación con lo que construimos, pero se la dieron a Afganistán de manera tan estúpida. Fue una de las, compáralo con Afganistán, donde éramos el hazmerreír en todo el mundo.
Ya no somos el hazmerreír. No, tenemos el ejército más grande del mundo, por mucho. Contamos con el mejor equipamiento militar del mundo, con diferencia. Y esto tenías que verlo en tiempo real. Había que ver esto, el profesionalismo y la valentía, todo. Casi no pudiste contenerlos. Era como si quisieran ir desesperadamente. Y la mayoría de la gente habría dicho, lo dejaré pasar. Sé que Charlie hubiera querido ir porque Charlie es una persona muy valiente. Sé que muchas otras personas habrían dicho, creo que paso de esta. Mejor veámoslo por televisión. Ha sido increíble ver lo buenos que eran, lo profesionales que eran, lo increíble que es el equipo que tenemos. Quiero decir, el nivel del equipamiento y ver cómo funcionaba tan perfectamente. Y ya sabes, si comparas esto con los ataques a Irán a lo largo de los años, con helicópteros chocando entre sí, todo era un desastre. La situación de Jimmy Carter, que fue un desastre, y cualquier otra situación comparada con esta. Nadie ha visto algo así. Mira, el ataque a Irán eliminando su energía nuclear fue algo grande. Tuvimos paz en Medio Oriente y la tenemos. Sin eso nunca podrías tener paz en Medio Oriente. Los eliminamos y miren lo que está pasando ahora en Irán. Pero lo logramos. Es decir, no podría haber sido mejor. Y esto no podría haber sido mejor. Ni siquiera sé cuál es. Ya sabes cuál es. Ambos son realmente importantes. Si piensas en igualdad e importancia, me pregunto cómo se calificará. Pero si hubieran destruido la energía nuclear, ya estaban preparados. En 2 meses habrían sido una potencia nuclear. Y comparándolo con esto de una manera diferente, creo que en realidad podría haber sido más complejo. Pero eso fue algo asombroso. Es interesante, señor. Presidente, hemos mirado los nuestros. Lucas Tomlinson, nuestro reportero aquí, no sé si usted sabía esto intencionalmente, pero la captura de Maduro y su esposa coincide con el 6º aniversario de su eliminación de los guardias revolucionarios iraníes Qasem Soleimani. Curiosamente, han pasado 6 años, pero déjame hacerte una pregunta, señor. Presidente, De algún modo esa fue la tercera cosa, y tenemos una cuarta. Tenemos a Soleimani. Hemos sacado a muchos. Miren lo que le hicimos al líder de ISIS, que ya no está con nosotros, ¿verdad? Todos lo buscaban desde hacía 20 años y lo conseguimos. Hemos hecho mucho. Esto Fue algo, tal vez porque es reciente, está fresco en nuestras mentes, ya sabes, porque de nuevo la situación con Irán fue tan grande, eliminar eso. Y cada bombardero B-2, cada misil dio en su objetivo. Y el objetivo era un conducto de aire. correcto. Oscuro en la noche, piensa en eso, oscuro en la noche, sin luna. No podías ver nada. Y cada misil pasó justo por ese conducto de aire y simplemente destruyó el lugar. Eso fue increíble. Y esto fue increíble. Me pregunto, señor presidente, sin embargo, quiero preguntarle, porque su vicepresidente, J.D. Vance, dijo que el mensaje es bastante claro. El narcotráfico debe detenerse. Entonces, ¿fue esta operación un mensaje que usted está enviando a México, a Claudia Sheinbaum, la presidenta allá? Bueno, no era esa la intención, y somos muy amistosos con ella. Es una buena mujer, pero los cárteles son quienes controlan México. Ella no está gobernando México, los cárteles son quienes gobiernan México. Y podríamos ser políticamente correctos y ser amables y decir, oh sí, ella lo está haciendo. No, ella está muy, ya sabe, está muy asustada de los cárteles. Están gobernando México. Y le he preguntado muchas veces, ¿quieres que eliminemos los cárteles? No, señor presidente. No, por favor. Así que tenemos que hacer algo porque perdimos. La cifra real es 300,000 personas, en mi opinión. ¿Sabes? Solo digo 100,000. 100,000 es mucha gente, pero la cifra real es 300,000 personas y lo perdimos por las drogas. Y entran por la frontera sur, sobre todo por la frontera sur. Por cierto, también llegan muchos a través de Canadá, por si no lo sabes. Pero entran por la frontera sur. Y algo habrá que hacer con México. ¿Por qué decidiste hacer esto esta mañana? ¿Estás hablando de llamar a tu gente o el tiro? ¿No? Sacarlo, soy. No estoy seguro de cuál es. No estoy seguro de cuál es peor si quieres saber la verdad. Te llamo, no he hablado con nadie más porque Charlie Hurt es un gran amigo mío desde hace mucho tiempo. Él estaba conmigo cuando no estaba de moda y esa es la gente que me gusta. Él estuvo conmigo, Charlie, no estaba para nada de moda.
Por eso lo hago. Y tu programa es excelente. Haces un gran trabajo. Qué buen equipo. Pero dime, ¿por qué tomaste la decisión de sacar a Maduro esta mañana? ¿Y qué estaba haciendo Maduro cuando nuestros muchachos llegaron a él? Así que íbamos a hacer esto hace 4 días, pero el clima no era perfecto. El clima tiene que ser perfecto. Y tuvimos justo el clima perfecto. Tuvimos, ya sabes, muy bueno, un poco más de nubes de lo que pensábamos, pero estuvo bien. Esperamos 4 días. Íbamos a hacer esto hace 4 días. Hace 3 días, hace 2 días. Y de repente se despejó y dijimos, adelante. Y te diré, fue simplemente increíble. ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba en un lugar muy fuertemente custodiado, como una fortaleza, de hecho. Estaba en una fortaleza. ¿Sabes? Que no tuviéramos ninguna baja fue increíble. Creo que no tuvimos ninguna baja, tengo que decirlo, porque un par de muchachos fueron heridos, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado, pero que no tuviéramos ninguna baja, que no perdiéramos ningún avión. ¿Sabes? Todo regresó. Recuperamos todo. Uno de ellos fue alcanzado bastante fuerte, un helicóptero, pero lo recuperamos. Pero simplemente era el momento adecuado para hacerlo. Teníamos que hacerlo porque es una guerra. Estamos perdiendo 300,000 personas al año. No perdemos tanto ni siquiera en una guerra, ¿de acuerdo? Si lo miras. Y teníamos que hacerlo. Pero él estaba en una casa que era más como una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio de seguridad donde está, ya sabes, rodeado de acero macizo. No logró cerrar ese espacio. Estaba intentando entrar, pero lo sorprendieron tan rápido que no pudo entrar ahí. Estábamos preparados. Teníamos, ya sabes, sopletes enormes y todo lo demás que necesitas para atravesar ese acero, pero no lo necesitamos. Él no llegó a esa zona de la casa. Señor presidente, su guerra contra el narcoterrorismo desde nuestra frontera sur y más allá claramente salvará vidas estadounidenses. De cara al futuro para Venezuela, ¿qué cree que sigue para el pueblo venezolano ahora que ha retirado a Maduro para que enfrente la justicia estadounidense? Bueno, estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos y dejar que otra persona tome el mando y simplemente continúe donde él lo dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora. Estaremos muy involucrados en ello y queremos brindar libertad para el pueblo. Queremos, ya sabe, tener una gran relación. Creo que el pueblo de Venezuela está muy feliz porque aman a Estados Unidos. ¿Sabe? Estaban gobernados básicamente por una dictadura o algo peor. No podría haber sido peor. Fue algo terrible lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero mire, un número tremendo de personas estaban siendo asesinadas a causa de las drogas. Y lo que hicieron a nuestro país al enviar prisioneros y personas de instituciones mentales y capos de la droga y de todo, los enviaron por cientos de miles a nuestro país. Y eso simplemente es imperdonable. Por eso, ya sabe, él quiso negociar al final y yo no quise negociar. Dije, no, tenemos que hacerlo. Ya sabe, él estaba tratando de negociar al final. Probablemente usted vio eso. Y estaba esforzándose mucho por lograr un acuerdo. Y yo dije, y ya sabe, esto podría haber sido algo muy tonto si no funcionaba. Pero dije, no podemos hacerlo. Lo que hizo con las drogas es malo. Lo que hizo con muchas otras cosas es malo. Pero lo que hizo fue enviar a cientos de miles del tren de Aragua y traficantes de drogas. Y vaciaron sus cárceles en nuestro país. Vaciaron, si lo piensa, vaciaron todas sus instituciones mentales en nuestro país. Lo que hizo allí y todo lo demás es imperdonable. Señor presidente, ya está recibiendo reacciones de miembros del Congreso de ambos partidos. Un demócrata, Jim McGovern, dice que usted no obtuvo autorización del Congreso. Y él dice que Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela. Quería conocer su reacción ante eso. Bueno, mire, estas son personas débiles y estúpidas y están tratando de salvarse a sí mismos de casi destruir nuestro país. Si yo no hubiera sido elegido, nuestro país ni siquiera creo que tendríamos un país ahora mismo. Íbamos en caída, íbamos por el camino de la destrucción. Teníamos inflación, teníamos precios altos. Ellos son los que causaron los precios altos, no nosotros. Nosotros estamos bajando los precios considerablemente. Ahora tenemos gasolina a $1.99 el galón. Cuando baja el precio del petróleo, todo lo demás sigue y todo sigue esa tendencia. Pero no, ellos habrían destruido nuestro país si no hubiéramos sido elegidos, si Kamala o alguien como Joe hubiera sido elegido.
Ese grupo fue el que salió elegido. Pero si Kamala hubiera sido elegida, no creo que a estas alturas siquiera tuviéramos un país. Nos dejan de lado en todo el mundo. Antes el dinero se estaba yendo. Todos se estaban yendo. Las empresas se estaban yendo. La gente se estaba yendo. La riqueza se estaba yendo. Ahora tenemos 18 billones de dólares regresando a nuestro país, la cifra más grande en la historia del mundo. La segunda cifra más grande fue de 3 billones de dólares. Ahora estamos en 18 billones de dólares y eso está construyendo fábricas y plantas. Está haciendo cosas que ningún país ha visto antes. Pero en lo que respecta a anoche, realmente fue una genialidad. Lo que hicieron es genial. Los demócratas tal vez lo intenten, ya sabes, lo intentarán. Todo lo que hacen es quejarse. No hablan de eso, solo dicen, ¿sabes qué? Hicimos un gran trabajo, estamos deteniendo las drogas, de que entren a este país. Y nadie había podido hacerlo hasta que llegamos nosotros. Pero deberían decir, buen trabajo. Deberían decir, oh vaya, tal vez no sea constitucional. Ya sabes, lo mismo de siempre que hemos estado escuchando durante años y años. Hicieron un trabajo increíble. Estos hombres y mujeres que salieron anoche, el valor que tuvieron entrando en un área donde, ya sabes, todas las luces estaban encendidas. Apagamos casi todas las luces en Caracas. Quiero decir, esto estuvo tan organizado y ellos entran en un lugar oscuro con ametralladoras apuntándoles por todas partes. Y luego escuchas a un tipo del que ni siquiera había oído hablar, pero escuchas a algún congresista diciendo, oh, esto es tan terrible. Estamos salvando vidas. Y por cierto, los barcos, cada barco, porque eso está algo relacionado con esto, cada barco que interceptamos salva 25,000 vidas. Sí, no creo que vayas a recibir ningún reconocimiento ni agradecimiento de ciertos demócratas en el Congreso, eso seguro. Pero una de las cosas es que ya obviamente has tomado medidas enérgicas contra estos barcos de droga. También has actuado contra estos envíos ilegales de petróleo que salen de Venezuela y los países que negocian con Venezuela por ese petróleo ilegal ya están empezando a sufrir. ¿Cómo ves el futuro de la industria petrolera de Venezuela? Bueno, veo que vamos a estar muy involucrados en eso de manera firme. Eso es todo. Quiero decir, ¿qué puedo decir? Tenemos las compañías petroleras más grandes y mejores del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en eso. No podemos hacer algo así. Y estamos preparados, ¿sabes? Estábamos preparados para hacer una segunda oleada. Estábamos completamente listos. Y esto fue tan letal, esto fue tan poderoso que no tuvimos que hacerlo. Pero estamos preparados. Estamos ahí afuera con una armada como nunca antes se ha visto y estamos preparados. Y estamos preparados. Sí, francamente, probablemente pensábamos que íbamos a tener que hacerlo, pero estábamos preparados para una segunda oleada al entrar. Señor presidente, disculpe, Nicole, ¿puedo hacerle una pregunta de seguimiento sobre algo? Y fue cuando parte del tweet del vicepresidente Vance, hace aproximadamente una hora, decía que usted le ofreció varias salidas a Maduro que él no aceptó. ¿Cómo eran esas rampas de salida? Bueno, básicamente dije que tienes que rendirte, y estaba cerca, pero al final no lo hice. Tuvimos que hacer algo que fuera realmente mucho más quirúrgico, mucho más poderoso. Esto fue mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho. Esto es asombroso y aprendimos mucho al respecto. Aprendimos muchas cosas, pero este era un símbolo muy importante. Y tuve discusiones. De hecho, hablé con él personalmente, pero le dije, tienes que rendirte. ¿Cuándo hablaste con él? Él no estaba dispuesto. Hace una semana. Un par de veces, pero hace una semana. Señor presidente, sabe que este es claramente un momento emblemático para su administración, este ataque militar, la captura de Maduro. Hemos tenido momentos emblemáticos, ¿no? Si piensas. Así es. Sin duda lo fue. Agreguémoslo a la lista. Uno de los momentos emblemáticos. Pero ¿qué le dice a la gente que se despierta esta mañana con esta noticia y que está preocupada de que estas acciones puedan resultar en una participación prolongada de Estados Unidos militarmente en Venezuela? Bueno, en primer lugar yo diría que lo que estamos haciendo es salvar vidas porque el narcotráfico es tan grave
Se ha salido tanto de control y sabes, cuando cuando piensas que el 97% de las drogas entran por mar, por océano, por vías acuáticas, una reducción del 97%, casi no queda nada. No ves barcos, no ves a nadie. Ves muy pocos barcos entrando cargados con, cientos de bolsas de fentanilo, cocaína y todo lo demás que puedas imaginar. Prácticamente se ha detenido y lo detendremos en tierra, y esto fue una de las cosas que hicimos para detenerlo en tierra. Tuvimos que hacer esto para poder detenerlo en tierra. Esto fue parte de ello. Hay otras partes y francamente hay otras áreas. Pero lo que hicieron es realmente asombroso y creo que envía un mensaje. Ya no vamos a dejar que estos países nos intimiden como nación, pero queremos ser políticamente correctos todo el tiempo. Están matando a nuestra gente. Si tuviéramos una guerra, si perdieras 300,000 personas en la guerra civil, nosotros perdimos 600,000 personas. Perdemos 300,000 personas al año por las drogas y no lo vamos a permitir más con ningún país. Usted dijo que estaba preparado para una segunda ola y supongo que aún lo está. Pero ¿cómo ve el futuro para los leales a Maduro que todavía en Caracas? Y supongo que aún no han huido ni han sido removidos. Bueno, si siguen siendo leales, el futuro es realmente malo, muy malo para ellos. Si se convierten, hay un factor de conversión. Yo diría que la mayoría de ellos ya se ha convertido. Él ha tenido muy poca lealtad. De hecho, noté que hoy algunas personas están marchando en la calle, ondeando banderas en señal de apoyo. Hay banderas estadounidenses ondeando en la calle. Así que quiero decir, creo que él tiene muy poco apoyo. Mira, él era el dictador que la gente odiaba. Así que no veo mucho de eso. No creo que vayamos a ver mucho de eso. Bueno, usted, señor presidente, ¿apoyará usted a la líder opositora María Karina Machado, quien, como recordará, ganó el Premio Nobel de la Paz y que a su vez se lo dedicó a usted por sus esfuerzos para presionar a Maduro? ¿Va a apoyarla completamente para que asuma el control y dirija el país? Bueno, vamos a tener que analizarlo en este momento. Tienen un vicepresidente, como sabéis. Quiero decir, no sé qué tipo de elección fue esa, pero ya sabes, la elección de Maduro fue una vergüenza, al igual que mi elección fue una vergüenza. El año 2020 fue una vergüenza y una auténtica vergüenza. Ahora bien, el año 2024 era demasiado grande para manipularlo, pero lo que hizo fue, quiero decir, estuvo abierto. Yo diría, francamente, ¿quieres saber la verdad? Creo que Charlie testificaría esto. No fue mucho peor de lo que nos hicieron a nosotros en 2020. Nuestra elección, una vergüenza. Vergüenza 2020. Muchos lo saben. Y ahora ha salido a la luz incluso en el ámbito legal. Pero fue vergonzoso. Él tuvo una elección que fue una elección amañada. Y la gente no le tiene ningún cariño. Eso seguro. Tenía muy poca lealtad, si es que tenía alguna. Era un dictador que era un tipo duro y gobernaba con mano dura. Y la gente no puede creer la suerte que tuvo. Señor presidente, ¿qué opina del hecho de que apenas unas horas antes del ataque aéreo hubo una delegación china reuniéndose con Nicolás Maduro y que hasta ahora no hemos escuchado ningún tipo de comentario de China sobre los ataques? No sé nada sobre eso, pero tengo una muy buena relación con el presidente Xi y no va a haber ningún problema. Y ellos van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo. Pero no podemos arriesgarnos después de haber hecho algo tan increíble anoche a dejar que alguien más tome el control y tengamos que hacerlo de nuevo. Podemos hacerlo de nuevo también. Nadie puede detenernos. No hay nadie que tenga la capacidad que nosotros tenemos. Sabes, cuando veo esa guerra en Rusia que sigue y todos muriendo, es primitivo. Es primitivo, es horrible. ¿Podría contarnos, señor presidente, un poco más? Porque está hablando de la precisión de esta operación y de los valientes hombres y mujeres. ¿Fueron estos los Delta Force, chicos? ¿Fueron los Navy SEALs? ¿Podría hablar un poco más sobre eso? Sí. Son los soldados más altamente entrenados del mundo. No hay nadie que tenga su talento, porque es talento. No es solo valentía, es valentía. Tienes que tener la valentía, pero es talento. Nadie tiene un talento como este y nadie tiene el equipo que nosotros tenemos. Quiero decir, todo fue preciso al milímetro.
todos los días, practicaban todo lo que tenían. En realidad construyeron una casa que era idéntica a aquella en la que entraron, con todas las cajas fuertes y todo el acero por todos lados. Y ya sabes, en lo alto de las escaleras. Y Era Delta Force, señor. Y no quiero decirlo, pero diré esto. Dentro de un rato daré una conferencia de prensa, por lo que tendré que irme de esta tierra muy pronto. Pero tendré una conferencia de prensa a las 11 y vamos a hablar de ello. Y eso es lo que yo diré. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense. Así como nosotros, señor presidente. Escucharemos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre lo que implicó la planificación y ejecución de esta increíble operación. Sí, y el general Kane y otras personas, ellos les contarán cosas que nosotros no podemos decirles. No vamos a decir todo porque tenemos cosas que nadie siquiera conoce. Nadie tiene ni idea de eso. Y no queremos hablar de eso. Y no hay razón para hacerlo. Verán muchas cosas, así que vamos a tener una conferencia de prensa bastante abierta y tenemos que asegurarnos de que Venezuela no vuelva a empeorar. Empeoró, ¿sabes? Era un gran país hace 20 años y ahora es horrible. Recuerda, solía decir eso. Si ellos son elegidos, el otro bando, la gente de la que estamos hablando, si son elegidos en nuestro país, será como Venezuela, pero potenciado. ¿Recuerdas eso? Solía decir eso todo el tiempo, Charlie. así es. Lenny, habríamos sido Venezuela potenciada, es decir, habríamos sido una versión más grande de Venezuela. Pero el resultado final sería que habríamos sido una nación fallida. Si ellos hubieran sido elegidos, habríamos sido una nación fallida. Así que me prepararé para una conferencia de prensa. Muy rápido, muy rápido. Pero antes de dejarte ir, ¿puedes decirnos dónde están Maduro y su esposa en este momento? Bueno, se dirigirán a Nueva York. Ya sabes, fueron acusados en Nueva York y también. Entonces, Fueron llevados a un barco primero y luego. sí, al Iwo Jima. Están en un barco. De acuerdo. Se dirigirán a Nueva York. Los helicópteros saldrán. Fueron en helicóptero en un bonito vuelo. Estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente. Recuerda eso. Mataron a mucha gente, a muchos estadounidenses, incluso a personas en su propio país. Mataron a mucha gente para mantener el poder. Es una persona muy cruel. Bueno, presidente Trump, le estoy increíblemente agradecida por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Sabemos que tiene mucho en su agenda estos días, pero estamos muy agradecidos y esperamos con interés su conferencia de prensa a las 11. Bueno, recuerda una cosa, nuestro país ahora no es por esto, sino mucho antes de esto, casi desde el momento en que asumí el cargo, ha ido tan rápido. Nuestro país está más caliente que nunca antes y teníamos un país muerto hace 1 año y medio. Teníamos un país muerto. Este país estaba muerto con Biden y con ese grupo de personas. Pero ¿y si tuviéramos eso? Si el grupo se extendiera a través de Kamala, este país habría estado muerto, pero teníamos un país muerto. Ella era la frontera. Bien. Ahora mira el borde. Ya no tenemos a nadie que entre por la frontera. Mira eso. Así que ya sabes, eso es correcto. La zar de la frontera. Ella era nuestra zar de la frontera. Habría sido peor como presidenta que como zar fronteriza. De todos modos, eso es bastante malo. Divertirse. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Sí, señor.